fotometría. Vamos a ver la óptica física, la cual es una rama de la óptica. Si ustedes recuerdan, óptica es la rama de la física que se ocupa de la propagación y el comportamiento de la luz. Esta está dividida en dos ramas. La óptica geométrica, que es la que estudia las ondas luminosas utilizando rayos y sus aplicaciones a instrumentos ópticos, y la óptica física, la cual apela al carácter ondulatorio de la luz para explicar los fenómenos. Como se vio en las ecuaciones de Maxwell, existe un espectro electromagnético que es el conjunto de longitudes de onda de todas las radiaciones electromagnéticas. Abarca desde las frecuencias más bajas hasta las frecuencias más altas. Dentro de este espectro se encuentra el espectro visible. ¿Qué es el espectro de radiación electromagnética visible para el ojo humano? Es decir, nos muestra la parte en la cual el ojo es sensible a las ondas, siendo las ondas más cortas para la que el ojo es sensible, las violetas, que andan en el rango de 400 nanómetros su longitud de onda, y las más largas, en la cual el ojo es capaz de apreciar, son las rojas, que corresponden a una longitud de onda de entre 620 a 750 nanómetros. ¿Pero qué es la luz? De acuerdo a la definición dada por la Sociedad Óptica de América, dice que la luz es aquel aspecto de la energía radiante que un observador humano percibe a través de las sensaciones visuales producidas por el estímulo de la retina del ojo. La luz, al igual que las ondas de radio, los rayos X o los rayos gamma, es una forma de energía. Si la energía la medimos en Joule, ¿para qué entonces necesitamos una nueva unidad? Las razones son de que no toda la luz emitida por una fuente llega al ojo y produce una sensación luminosa, ni tampoco toda la energía que consume una bombilla o un foco se convierte en luz. Y entonces aparecen dos magnitudes, unas magnitudes denominadas radiométricas y las magnitudes fotométricas. Las magnitudes radiométricas surgen como respuesta a la necesidad de evaluar la potencia óptica en distintas aplicaciones. En cambio, las magnitudes fotométricas surgen de la necesidad de evaluar la cantidad de luz en los ambientes visuales. Es así entonces que tenemos la fotometría. ¿Y qué es la fotometría? Es la ciencia que se encarga de la medida de la luz como el brillo percibido por el ojo humano. Es la parte de la óptica que trata las leyes relativas a la intensidad de la luz y de los métodos para medirla. Es decir, que estudia la capacidad que tiene la radiación electromagnética de estimular el sistema visual. En esta unidad vamos a ver algunos parámetros o características de la luz como forma de energía, tales como el flujo luminoso, la intensidad luminosa, la iluminancia y la luminancia. Vamos a arrancar con el flujo radiante. La cantidad de energía emitida por una fuente en la unidad de tiempo es lo que se conoce como flujo radiante. Sus unidades en el sistema internacional es el watt. Ahora bien, la parte del flujo radiante que afecta al ojo se lo conoce como flujo luminoso. Es decir, el flujo luminoso nos da una idea
de la cantidad de luz que emite una fuente de luz, como por ejemplo un foco o una bombilla, en todas las direcciones del espacio. Su unidad de medida es el lumen. Este flujo luminoso nos indica cuánto ilumina un foco, una lámpara, y ese valor es el que encontramos en los embalajes de dichos elementos. Aquí tenemos una tabla en donde se puede ver una comparación entre luces LED y lámparas convencionales, y aquí a la derecha nos indican los lúmenes que tiene cada una de ellas, es decir, nos está dando una idea de cuánto ilumina cada una de ellas. Densidad de flujo radiante. Vamos a llamar densidad de flujo de energía radiante o densidad de flujo radiante a la cantidad de energía que transportan las ondas electromagnéticas por unidad de superficie en la unidad de tiempo. Entonces, si denominamos a J como densidad de flujo radiante, a U a la energía radiante, S es el área de superficie y T el tiempo, vamos a tener que la densidad de flujo radiante va a ser igual a la energía radiante dividido el área de la superficie por el tiempo. La unidad del flujo radiante es el joule sobre metros cuadrados por segundo. Entonces, el flujo radiante lo podemos poner en función de esta densidad de flujo radiante, por lo que nos va a quedar que el flujo radiante va a ser la densidad radiante por la superficie. Si reemplazamos el valor de la densidad de flujo radiante, nos va a quedar la energía por la superficie dividido la superficie por el tiempo. Superficie con superficie se van a ir, entonces nos queda que el flujo radiante se mide en joule sobre segundo, lo cual es el watt. Ahora bien, al flujo radiante que se corresponde con el transportado por ondas electromagnéticas, cuyas longitudes de onda están comprendidas en el intervalo de las ondas visibles, es decir, ondas luminosas, es lo que se conoce como flujo luminoso. Es decir, el flujo luminoso es el flujo radiante capaz de producir sensación de luz en el ojo humano. No toda la potencia eléctrica se transforma en flujo radiante. Parte se pierde por conducción y convección calorífica, por radiaciones invisibles. Entonces, del flujo radiante restante queda el flujo luminoso. Y es por ello también que existe lo que se denomina rendimiento luminoso, que es la razón entre el flujo luminoso y el flujo radiante total. El efecto visual de la radiación depende de la longitud de onda y del nivel de iluminación. Las magnitudes fotométricas se obtienen a partir de la sensibilidad relativa del sistema visual humano basada en la diferente percepción de claridad para diferentes longitudes de onda de la región visible. Es así que aparece la curva de sensibilidad espectral relativa del ojo humano o curva de visibilidad, la cual expresa cómo a iguales flujos de energía de la radiación electromagnética con diferentes longitudes de onda, la intensidad de la luz percibida por el ojo humano es diferente. Es decir, que la respuesta ya no es plana, sino es una curva. Esa respuesta se caracteriza por la magnitud B en función de lambda, denominada eficiencia luminosa. Es adimensional y es una medida que va entre el 0 y el 1.
Entonces, tenemos un gráfico en el cual en un eje tenemos la eficiencia luminosa relativa y en el otro la longitud de onda medida en nanómetros. Y aparecen dos curvas. Esta curva, en condiciones de alta luminosidad, es decir, luz del día, se denomina curva de respuesta fotópica. Está determinada por la respuesta de las células tipo conos de la retina y es una curva cuyo máximo se encuentra en una longitud de onda de 550 nanómetros, el cual corresponde aproximadamente al pico de emisión del Sol. Luego existe esta otra curva, denominada curva de respuesta escotópica, y que es en condiciones de baja luminosidad, es decir, en la noche. Esta curva está determinada por la respuesta de las células tipo bastones de la retina y es una curva cuyo máximo se va a encontrar en una longitud de onda de 500 nanómetros. Es decir, está desplazado hacia longitudes de ondas menores. En un amplio rango de condiciones intermedias, ambos receptores, los conos y los bastones, responden a la luz incidente denominándose respuesta mesópica. Es decir, entonces que para un nivel de iluminación alto, la curva de la eficiencia luminosa va a estar para condiciones fotópicas, es decir, mediante los conos de la retina, y para un nivel de iluminación bajo, la curva de respuesta es para condiciones escotópicas y está determinado por los bastones de la retina. Ahora bien, el flujo luminoso lo podemos expresar también mediante la siguiente ecuación, la cual nos dice que el flujo es igual a una constante K por la integral del flujo radiante multiplicada por la eficiencia luminosa multiplicado por un diferencial de longitud de onda. E integramos entre 380 y 760, que serían los extremos de las longitudes de onda del espectro visible. En esta fórmula, K es el equivalente mecánico de la luz, el cual tiene un valor en condiciones fotópicas igual a 683 lúmenes por watt, y en condiciones escotópicas este valor de K es de 1699 lúmenes por watt. Si consideramos una luz monocromática, el flujo luminoso para esta luz va a ser igual a K por el flujo radiante por la eficiencia luminosa. Considerando una longitud de onda de 555 nanómetros, con ese valor vamos a la curva de sensibilidad y considerando que estamos trabajando en condiciones fotópicas, subimos hasta cortar la curva y vamos a obtener el valor de la eficiencia luminosa es igual a 1. Entonces, si consideramos que tenemos un flujo radiante de 1 watt, le va a corresponder un flujo luminoso de 683 lúmenes. Es decir, que con ayuda de esta curva podemos determinar la equivalencia entre el watt y el lumen para cada longitud de onda que nosotros querramos saber. Si por ejemplo tenemos otra longitud de onda de 600 nanómetros, subimos hasta cortar la curva y aproximadamente estaría en 0,6. Por lo tanto, para un flujo radiante de 1 watt, le va a corresponder un flujo luminoso de 409,8 lúmenes. Y de esta manera uno obtiene
la equivalencia entre el watt y el lumen, que es lo que aparecía en la tabla cuando estuvimos viendo los ejemplos de lúmenes, que al costado había valores en watt. Bueno, es esto, o sea, es la equivalencia en watt de la lámpara o del foco, cuánto le correspondería en lúmenes. Y por ejemplo, una lámpara incandescente de 100 watts va a tener un flujo luminoso de 1380 lúmenes. Una lámpara fluorescente de 20 watts va a corresponderle un flujo luminoso de 1200 lúmenes. Es decir, de esta manera obtenemos el equivalente del watt en lúmenes. Hasta ahora vimos que el flujo luminoso caracteriza la cantidad total de luz emitida por una fuente luminosa en todas direcciones. Ahora bien, la intensidad luminosa, que se representa con la letra I, es el flujo luminoso emitido por unidad de ángulo sólido en una dirección determinada. La unidad de medida de la intensidad luminosa es la candela. Recordemos un poco qué es el ángulo sólido. El ángulo sólido es un ángulo espacial, ¿no?, que abarca un objeto visto desde un punto dado y que corresponde con la zona del espacio limitada por una superficie cónica y mide el tamaño aparente de ese objeto. Es decir, entonces, que el ángulo sólido, por definición, va a ser igual a S sobre R al cuadrado, donde S es el área interceptada por la superficie del cono que describe o genera el ángulo sólido sobre una esfera de radio R, la cual tiene centro en el vértice del ángulo sólido. Ahora bien, si consideramos una fuente luminosa puntual, que es aquella cuyas dimensiones son despreciables respecto a la distancia que la separan de los objetos que ilumina, y además consideramos un ángulo sólido en una dirección cualquiera, vamos a tener que la intensidad luminosa va a ser igual al flujo luminoso por unidad de ángulo sólido. Habíamos visto que la unidad de medida de la intensidad luminosa es la candela. Como la intensidad luminosa es igual al cociente entre el flujo luminoso y el ángulo sólido, la candela va a ser igual al lumen dividido el estéreo radián. ¿Y qué es el estéreo radián? Es la unidad del ángulo sólido. Entonces, si tenemos un ejemplo, viendo un ejemplo en el cual hay una fuente que emite 400 lúmenes de flujo luminoso, es decir, está iluminando por igual en todas las direcciones, la intensidad luminosa de esta fuente va a ser el flujo luminoso dividido el ángulo sólido, es decir, los 400 lúmenes dividido los 4pi del ángulo sólido que se mide en estéreo radián, el cual nos da una intensidad luminosa de 33 candelas.